En esta reflexión de los personajes bíblicos de la Pascua, quiero centrar la mirada en Pedro el apóstol y le voy a titular Pedro pescador de hombres. Voy a tener como referente dos textos de la Biblia. El primero es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 al 41, y el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. En el capítulo 5 de Lucas se nos cuenta el relato de la pesca milagrosa. El versículo 3 de ese capítulo nos enseña: Jesús sube a la barca de Pedro para predicar. Por eso es que se dice que la iglesia es la barca de Pedro. Y luego se da la pesca milagrosa. Jesús le dice: rema hacia lo profundo, tira la red a la derecha, y entonces vas a tener lo que has estado buscando toda la noche. Y entonces se da la pesca milagrosa y Jesús le dice a Pedro, versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Con estos dos pasajes que yo he citado, quisiera sacar dos conclusiones. La primera es, en la pesca milagrosa del capítulo 5 de Lucas, esta se da porque Pedro cree en la palabra de Jesús. Le cree a Jesús. Y el segundo detalle es, en los Hechos de los Apóstoles 2, el otro texto que he mencionado, se da una pesca milagrosa, ahora sí como pescador de hombres, pero porque anuncia la palabra de Jesús. Interesante estos dos detalles. La primera es porque cree en Jesús y la segunda porque anuncia la palabra de Jesús. Vayamos al capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro dice con autoridad, lleno del Espíritu Santo: sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Al oír esto, aquellos que están escuchando la predicación de Pedro preguntan: ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro responde: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el Espíritu Santo. De aquí salen los dos primeros sacramentos de la iglesia: el bautismo, que perdona los pecados, y la confirmación, que nos da el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las enseñanzas que tenemos que sacar de la vida de Pedro para nosotros? Primero, Pedro, en la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, le niega. Dice que no conoce a Jesús. Ha estado con Jesús en los milagros, ha estado en los momentos claves de la vida del Señor, pero llega el momento de la prueba, flaquea y cae, sucumbe. Pero Pedro no queda ahí, se levanta. Y esa es la experiencia que tenemos que sacar de Pedro. Pedro se levanta, no se queda ahí en el momento difícil, no se queda en el momento en que renegó del Señor, sino que da ese paso. Claro, este se da con la ayuda de Dios. Entonces, a Cristo hay que vivirlo. Esa es la experiencia de Pedro. Pedro se ha encontrado con Cristo resucitado. El cristianismo no es el encuentro con una idea. El cristianismo es el encuentro con una persona. El Dios que nos ama, el Dios que nos perdona, el Dios que nos ofrece la salvación, se llama Cristo Jesús. Ese es el mensaje que quiero que aprendamos de Pedro. Pedro es llamado por el Señor y en el camino falla, pero se levanta y sigue perseverando y se deja inundar por el Espíritu Santo y después anuncia con valentía a Jesús. Ahí está la clave. Tú y yo tendríamos que invocar todos los días la luz del Espíritu Santo. Que no haya día en que no invoquemos al Espíritu Santo. La gracia para vencer el mal, la gracia para vencer el pecado está en los sacramentos, en la confesión que te levanta del pecado, que te levanta del error, y en la comunión o en la Santa Eucaristía, donde el Señor te da la fuerza necesaria para seguir adelante. Pues que el ejemplo de Pedro nos sirva. Le creyó a Jesús, creyó en el Señor, se ha encontrado con Él, se ha dejado inundar por su Espíritu y por eso es que le anuncia.